¿Qué opinan de las declaraciones del ministro de culto de la Luz del Mundo llamado Rogelio Zamora Barradas? Que él, en una dominical, en una explicación a toda la iglesia, dijo lo siguiente, y específicamente para todos aquellos que trabajan en el gobierno o tienen algún cargo político. Él dijo: debemos cuidar a los intereses del apóstol, poniendo su nombre siempre en alto. Tú nada más tienes que servir a uno solo, o sea, a Nazón. También dijo: lo que él decida y lo que él quiera y cuando él quiera, haz el cumplimiento de esa misión. También dijo: debemos obedecer y defender lo que él nos indique. Y si lo que él te indica va en contra de tus intereses personales, debes obedecerlo a él, pues tu futuro es un apóstol de Dios. Ya hemos dicho varias veces, porque los adeptos de la Luz del Mundo dicen: oh, es discriminación religiosa, ¿por qué los católicos sí pueden tener políticos y nosotros no? No, ese no es el punto. El punto es que no es correcto que hayan políticos que obedezcan ciegamente a un líder religioso y que además ese líder religioso es un delincuente confeso, porque el líder de ellos, el supuesto apóstol Nazón Joaquín, él ya se declaró culpable, pues ya saben ustedes de qué. Incluso ya un juez, el juez Ronald Cohen, ya le llamó depredador. Entonces el punto es ese, que no es correcto que hayan políticos incondicionales, porque el mismo Rogelio Zamora Barradas también dijo en una entrevista, dijo, obviamente una entrevista no a los medios de comunicación, sino internamente con sus mismos adeptos, dijo: hoy lo que vemos es profesionistas, y obviamente también incluye políticos, dice, incondicionales al apóstol Nazón. Él decía que Samuel Joaquín, él pedía que sus ministros, o sea, sus pastores, sus ministros de culto, fueran incondicionales a él, que se entregaran completamente a Samuel. Y dijo él, Rogelio Zamoras: hoy lo que vemos es esa misma entrega de profesionistas y políticos, que lo que Nazón les diga, lo que él les ordene, a donde él los mande, lo hagan con una disposición total. Es decir, lo que la Luz del Mundo quiere es tener a políticos incondicionales a un líder religioso, que como ya vimos y ya dijimos y ya sabemos, es un delincuente confeso. Entonces ese es el punto. No, aquí no hay discriminación religiosa. ¿Que un adepto de la Luz del Mundo puede tener un cargo político? Sí, puede tenerlo. Pero el punto es que ¿a quién va a servir ese miembro de la Luz del Mundo? ¿Al pueblo en general o únicamente a su líder religioso? Y también Rogelio Zamora Barradas, que por cierto, yo creo que el canal de donde estaba esa entrevista ha reportado mis videos, creo que no les ha gustado y quieren silenciar mi canal de YouTube, y han reportado esos videos donde él en esa entrevista también dijo que al varón de Dios le interesa mucho que vayamos a Centroamérica, le interesa que El Salvador, Honduras, Costa Rica y Colombia participen con él. Hay lugares donde podemos aspirar a posiciones administrativas de alto nivel. Y sí, eso es lo que ellos quieren, más poder político, no solo en México, sino en otros países. De hecho, en El Salvador, pues ya tienen a varios diputados. Y bueno, creo que ya Sharim Guzmán es el que ha hablado extensamente sobre todo esto en diferentes medios de comunicación. Él es más experto en esto, de cómo ya hay muchos, como Sharim dice, han tejido esta red y han infiltrado a muchos miembros. Por ejemplo, este personaje, Daniel Won, que ahora es el secretario del presidente
de la Suprema Corte de Justicia. Están en posiciones realmente importantes. Entonces, hay varios diputados, senadores. Por ejemplo, Reyes Carmona, Emanuel Reyes Carmona, que ahora ya es senador. Y bueno, aquí el punto es, sí, adepto de la luz del mundo, sí tienen derecho de tener un cargo político, pero a lo que no tienen derecho es a servir únicamente a un líder religioso, que además es un delincuente confeso. Y ojalá que estas declaraciones de Rogelio Zamora, ya que en mi pequeño canal Rogelio Zamora no quiere que estén en mi pequeño canal, ojalá que estas declaraciones estén en canales de mayor alcance, como Milenio, Aristegui Noticias, Grupo Radio Fórmula, etc. Porque creo que esas declaraciones de Rogelio Zamora Barradas son absurdas. Pretender que políticos entreguen toda su vida y únicamente defiendan los intereses de un líder religioso que es un delincuente no es correcto. Ni aquí ni en China, por donde lo vean, no es correcto. Ojalá que estas declaraciones lleguen a más oídos de más personas. Y una cosa también muy importante que se me pasó decir. La luz del mundo sí tiene derecho de tener sus políticos, pero no de manera tramposas, como ellos lo han venido haciendo. Por ejemplo, ese personaje Job Daniel, él siendo ministro, y podemos probar todo lo que decimos. Él, aquí podemos verlo de parte de sus mismas páginas de su iglesia, La Luz del Mundo. Él era, o es, no sé si todavía, pero es encargado evangelista. Y él llevó la protesta de bautismos. Y esto es prohibido por la Constitución. Siendo ministro de culto y buscar un cargo político es en contra de la Constitución de México. Y La Luz del Mundo lo ha hecho en diferentes ocasiones, empezando con Rogelio Zamora Barradas, que él siendo ministro de culto en los años 90 también fue diputado federal. Y también tenemos a Silem García Peña, que por cierto ahora prófugo de la justicia de Estados Unidos. Él también siendo, y aquí lo podemos probar, fue ungido diácono en 2017. Aún así, él tuvo el cargo de regidor y también buscó el cargo de diputado. La Constitución dice que tiene que estar separado de su función como ministro mínimo 5 años para después buscar el cargo. Así que estos personajes se burlan de la Constitución mexicana al buscar cargos políticos cuando no deberían, como en este ejemplo de este otro ministro que ya dijimos. Que ahora es siendo ministro de culto, o si acaso dejó de serlo, pero no creo que más de 5 años, hace más de 5 años, él es ahora el secretario del ministro, es secretario del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ese punto creo que también es muy importante destacar.